Dos de los países más fáciles para emigrar sin ciudadanía europea son por un lado Portugal y por el otro lado Malta. Pero ¿cuál es mejor? ¿En qué situación conviene emigrar a Portugal o emigrar a Malta? ¿Qué país nos da la posibilidad de finalmente quedarnos de manera regular, quedarnos a vivir y además obtener la ciudadanía? ¿Dónde hay más posibilidades laborales? ¿Dónde se consigue un mejor salario? De todo eso vamos a hablar en este video. Estos dos países son los que están en boca de todos en este momento. Todo el mundo está tratando de emigrar a Portugal o a Malta, pero en este video les quiero marcar bien las diferencias entre uno y otro para que al momento de decidir emigrar a uno o al otro puedan tener todos estos factores en cuenta. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, denle click a la campanita, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, vamos a empezar con el video. Vamos a empezar hablando por las diferencias bien marcadas entre Portugal y Malta. Son los dos países a los que todo el mundo está queriendo emigrar en este momento por la facilidad que ofrece a quien no tiene ciudadanía europea. Pero, como les decía, hay diferencias muy marcadas y estos factores deben conocerse a la hora de tomar la decisión de emigrar a uno o al otro. Vamos a empezar por una cuestión de limpieza. Portugal es un país súper limpio, extremadamente limpio. Van a ver cestos de basura por todos lados, van a ver que las calles se limpian constantemente, van a ver que hay un buen sistema de reciclaje y un buen sistema de recolección de residuos. Por el otro lado tenemos a Malta. Malta, si bien no es una ciudad denominada como una ciudad sucia, sí es cierto que tiene ciertas cuestiones que a la vista de quien emigra se pueden hacer notar. Malta tiene un sistema de recolección bastante complicado y por otro lado, el hecho de ese sistema de recolección de residuos que sea tan complicado hace que muchas veces se acumule basura en la vía pública, en la calle, y esto trae aparejado otros problemas, como por ejemplo las inundaciones. El hecho de la basura que se acumula en la vía pública hace que se vayan tapando los desaguates y por ende con las lluvias se ocasionan estas inundaciones. Así que si bien no es una ciudad denominada una ciudad sucia, no es que uno va y dice qué sucia que está Malta, la realidad es que cuando empieza a llover uno empieza a notar mucho más el tema de las inundaciones y el tema de residuos y basura que empieza a verse por todos lados. Así que esta es por ahí la diferencia más que nada marcada con el tema de la limpieza. Segunda diferencia está dada en el transporte. A las personas que les gusta recorrer el país, Portugal es un país muy pequeño, pero Malta es incluso un país mucho más pequeño. Y las personas en Portugal y en Malta suelen tener transporte, movilización privada propia, tanto coche, auto en Portugal como scooter en Malta. ¿Y esto por qué? En este sentido, ambos países tienen una deficiencia con el transporte público. Tanto las ciudades principales en Portugal como Oporto, Lisboa, Braga están muy bien conectadas por transporte público, ya sea tranvía, buses, trenes y demás. Pero saliendo de las ciudades principales, el transporte público es bastante deficiente. Es un sistema bastante antiguo y eso hace que haya cancelaciones, que haya demoras. Las conexiones entre ciudades son bastante largas, a veces está mal conectado. Entonces no es muy recomendable para quienes viven en ciudades secundarias manejarse a través del transporte público. Por ende, si van a vivir en ciudades que no sea Oporto, Braga, Lisboa, siempre se recomienda tener transporte propio, tener un coche o un auto. Por el otro lado, en Malta, si bien es una isla muy pequeña, el tema del transporte público deja bastante que desear. Ellos utilizan el bus para moverse entre todas las ciudades. Todas las ciudades están conectadas con La Valeta, que es la capital de Malta. Sin embargo, el transporte público de los buses es bastante deficiente también. Por esta razón, muchas personas optan por comprarse un scooter, una moto
algún medio de transporte propio, particular, para no tener que depender de los buses, porque muchas veces los buses se cancelan, demoran muchísimo, no respetan, no cumplen con el horario establecido y muchas veces para el que va a trabajar o si estás estudiando y necesitas asistir a una clase, esto puede llegar a ser una complicación. Así que en ambos países deben considerar el transporte propio particular, salvo que vivan en Portugal, en las ciudades principales como Oporto, Braga, Lisboa. Un tema muy importante y que a todo el mundo a la hora de decidir emigrar a un destino o al otro les preocupa es el tema del idioma. ¿En qué idiomas se habla en Portugal y en Malta? Vamos a empezar hablando de Malta. El idioma oficial en Malta es el maltés, pero Malta se caracteriza por ser la cuna de muy buenas escuelas e instituciones de inglés para ir a estudiar inglés. Por ende, el segundo idioma, se podría decir, de Malta es el inglés. Si van a ir a trabajar a Malta, van a necesitar una base de inglés, al menos una base comunicativa de inglés. Eso va a hacer que puedan tener muchas más posibilidades laborales. ¿Se puede conseguir trabajo en español? Sí, pero poco, así que siempre tengan esto en cuenta. Hay empresas que tienen su especie de departamento de call center, atención al cliente, donde contratan gente en todos los idiomas, por lo que pueden llegar a conseguir trabajo en español. Pero por supuesto es el menos, además de que es una isla bastante pequeña, donde si bien hay mucho trabajo en ciertas industrias, lo que es la industria del call center o la atención al cliente y específicamente en español es bastante más pequeña. Por otro lado, en Portugal, si bien el idioma oficial es el portugués, mucha gente habla o entiende español por la cercanía con España. Y además, se suele conseguir trabajo en español. Hay empresas multinacionales, internacionales, en Oporto, en Braga, en Lisboa, que tienen mucho trabajo de call center en español. Para otros trabajos, como por ejemplo trabajos dentro de fábrica, tampoco se necesita un buen nivel de inglés ni portugués. Se puede trabajar hablando español y teniendo quizá una base mínima de inglés. Pero se puede conseguir, de hecho es mucho más fácil conseguir trabajo en español en Portugal que en Malta. Así que con respecto al idioma tienen que tener en cuenta que si eligen emigrar a Malta necesitan una base de inglés. La siguiente categoría es el tema del clima. Muchísimas personas consideran este factor como un factor muy importante, muy relevante a la hora de elegir un país u otro. El tema del clima en Portugal y en Malta es muy similar en cuanto a las temperaturas en verano. Ambos países se consideran países de temperatura de clima bastante estable, bastante cálido, sin embargo tienen sus diferencias. En Malta, la temperatura en verano es bastante calurosa. De hecho, mucha gente llega a agobiarse en verano para, sobre todo si estás estudiando, si estás trabajando, las temperaturas suelen ser bastante altas. Sin embargo, en invierno no hace tanto frío, es mucho más cálido. Por supuesto, tiene el tema de las lluvias muy frecuentes. La temperatura, por supuesto, desciende, pero llega a estar un poquito más estable, un poquito más agradable, porque no hace el calor sofocante del verano. Por el otro lado, en Portugal, en verano también hace mucho calor. Las temperaturas, sobre todo hacia el sur, son bastante altas. Sin embargo, tienen estaciones bien marcadas. En la temporada de otoño van a notar bastantes lluvias, sobre todo en la zona del norte. Y por otro lado, en la época de invierno, incluso llegan a tener nieve en la zona norte del país. En Malta no sucede, de hecho es muy raro, ha llegado a pasar sí, pero no es normal. Por ende, Malta es un país mucho más cálido si lo comparamos con Portugal, sobre todo con el norte del país. Espera, no te vayas todavía, porque ahora vamos a pasar a los temas más importantes, lo que a todo el mundo le interesa. ¿Cuándo conviene emigrar a un país u a otro? Portugal es un país que tiene trabajo todo el año. No importa si emigran en enero, en febrero, en marzo, en julio, en agosto. En cuanto a condiciones laborales,
Distinto es el tema de la temporada alta, temporada baja, si consiguen alojamiento, si es más difícil o menos difícil por la temporada, eso es otro tema. Pero en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a la posibilidad de conseguir empleo, todo el año se consigue empleo. Por supuesto, va a depender muchísimo de la industria y del sector en el que estés buscando. Si estás buscando algo más relacionado con el turismo, hotelería, por supuesto que es una industria, un rubro que explota en temporada de verano, eso obviamente. Pero en Oporto y en Lisboa sí se consigue trabajo en el área de turismo, hotelería y gastronomía durante todo el año. Fuera de ese sector tienen el sector de las industrias, las fábricas, todo lo que es logística y eso trabaja todo el año. De hecho, las fábricas no frenan. Por ende, hay trabajo todo el año. Va a depender cuánto trabajo de otros factores, más que nada por una cuestión de importación, por una cuestión de la distribución, pero no específicamente por ser temporada alta o baja. Siempre hay trabajo en todo lo que es fábrica, logística, distribución. Por otro lado, todo lo que es call centers, también hay trabajo todo el año y también en todo lo que tiene que ver con sistemas, desarrollo web, programación. Todos esos trabajos se pueden conseguir todo el año. Sin embargo, hablando ya de Malta, ahí la cosa cambia bastante. La isla es una isla que depende principalmente del turismo, si bien hay otras industrias también muy importantes como la industria del gaming y de los casinos, la industria de los sistemas, tecnología, todo lo que tiene que ver con programación, desarrollo web. Son industrias muy importantes en Malta. Si van a trabajar en algo relacionado con la industria de la tecnología, ahí pueden llegar a conseguir en mayor o en menor medida trabajo todo el año. Ahora, si van a trabajar en la industria del gaming o en la industria del turismo y hotelería, la isla se mueve más en temporada de verano. De hecho, Malta es un destino que explota en verano y es cuando más trabajo se consigue. Los trabajos que más se consiguen, de hecho, es todo lo relacionado con turismo, hotelería y gastronomía. Y esos trabajos son los que abundan en temporada de verano y que te van a hacer contrato anual, pero que en invierno las posibilidades de conseguir empleo bajan bastante. Así que si están pensando en emigrar en este momento, por ejemplo, enero, febrero, marzo, mi recomendación no sería Malta un buen destino como para llegar. En ese caso, quizá conviene esperar un poquito o pasar por otro destino primero, pero no conviene Malta en este momento porque las chances de conseguir empleo se achican bastante. Interrumpo este video para comentarles que si están pensando en emigrar y tienen algunas dudas, qué país elegir, qué país se adapta más a lo que ustedes están buscando, cómo será el sistema sanitario, cómo será la educación en el destino, porque quizá emigran en familia, cómo puedo hacer para quedarme de manera regular, de manera legal en el país, qué pasos, documentación o trámites necesito presentar, cómo puedo hacer para conseguir un empleo en el destino. Si tienen todas esas dudas y no saben cómo seguir, les quiero comentar que yo ofrezco asesoramiento personalizado donde en base a la situación de ustedes, a sus deseos, a sus objetivos, les brindo la información, los conocimientos y las herramientas para que puedan emigrar de manera legal y regular al destino que mejor se adapte a lo que están buscando. Les dejo más información en la descripción del video. Ahora sí, continuamos con el video. Siguiente categoría y también muy importante es el tema del salario. ¿Dónde se gana más? ¿En Portugal o en Malta? Vamos a empezar por mencionar que en ambos países se gana muy similar. Sin embargo, hay cuestiones muy importantes que destacar en cuanto a los salarios en cada uno de estos países. Por un lado, Portugal tiene un salario en este momento de 760 euros y en Malta aproximadamente 800 euros. Sin embargo, y esto es sumamente importante, el costo de vida es completamente distinto. En Portugal, en este momento, está habiendo un problema habitacional, un problema para conseguir vivienda.
con lo cual los precios se han disparado y en este momento para conseguir un piso, una habitación, una vivienda, te piden unos cuantos meses por anticipado, además de que el valor por mes de ese alojamiento se disparó. En cambio, en Malta, como es una isla que además mucha gente emigra para estudiar inglés y hay cursos de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 4 meses, 10 meses, hay rotación constante de gente en la isla, lo que hace que haya alojamientos disponibles todo el año y que los valores no sean tan desorbitados, que no sean tan altos. No hay problema para conseguir alojamiento en Malta. Sí, por supuesto, si hablamos de alojarse en pleno centro de La Valeta, que es la capital, va a ser mucho más costoso que en ciudades aledañas, en ciudades de alrededor. Es donde ahí empiezan a bajar un poquito más los valores del alojamiento. Sin embargo, el costo de vida en Malta es mucho más económico que el costo de vida actual en Portugal. Por lo que a la hora de considerar el salario, no tienen que considerar el salario únicamente, sino también en conjunto con el costo de vida del país. Eso es siempre muy importante que lo recuerden, porque el salario por sí solo no les dice nada si no lo relacionan con el costo de vida y no pueden calcular cuánto pueden llegar a ahorrar. Así que tengan en cuenta que si bien los salarios son medianamente similares, van a poder ahorrar un poquito más viviendo en Malta que viviendo en Portugal. Ahora, ¿qué posibilidades hay de emigrar a estos dos países? Como les mencioné al inicio del video, estos son los dos países más fáciles para emigrar sin ciudadanía europea. Pero, ¿qué tipos de visados ofrecen? Portugal es un país que ofrece muchísimos visados en comparación a Malta. Por un lado tienen la visa D7, que es para jubilados pensionados. Tienen la visa D2, que es para pequeños inversores. Tienen la visa de nómada digital si ustedes trabajan de manera remota. Tienen visa de estudiantes. Tienen visa Working Holiday. Tienen visa de búsqueda de trabajo, emigrar específicamente a buscar trabajo en Portugal. Pueden emigrar como turistas y finalmente quedarse a través de la manifestación de interés. Hay, como ven, un montón de opciones para emigrar sin ciudadanía europea. En Malta las posibilidades son otras, pero también es muy fácil emigrar sin ciudadanía. Van a tener, por ejemplo, la visa de estudiantes, la visa de nómada digital. Pueden emigrar también como turistas y conseguir un contrato laboral en Malta, es decir, desde el país de destino, y se va a gestionar un visado de trabajo que va a estar coordinado, relacionado con el tiempo que dure el contrato de ustedes. También pueden emigrar con una visa de trabajo desde país de origen. Por lo que ven, en ambos hay distintas opciones. El que más opciones ofrece sigue siendo Portugal. Por esa razón se habla de Portugal como el país más fácil para emigrar, porque tiene opciones para todo el mundo, con ahorros, independientemente de la edad. Malta, las posibilidades son más acotadas, pero aún así tiene muchísimas posibilidades para quien quiera emigrar sin ciudadanía europea. Y por último, lo más importante de todo es qué posibilidades hay de la obtención de una ciudadanía europea en dichos países. En Portugal se lleva las de ganar siempre, porque Portugal, independientemente de que tarde un poquito en gestionarles la ciudadanía, es muy fácil el procedimiento. Es un poco largo, es un poco burocrático, pero pueden solicitar la ciudadanía habiendo emigrado con un visado o como turista. Directamente aplican al visado o aplican a la manifestación de interés y al cabo de 5 años o 7 años en total, posterior a la manifestación de interés, si les interesa conocer un poquito el procedimiento, les dejo un videito por acá arriba. ¿Por qué hablo de 5 o de 7 años? Todo eso lo van a ver en este otro video. Pero como ven, pueden solicitar la ciudadanía portuguesa al cabo de 5 o 7 años. En Malta, sí o sí tienen que estar mínimo 7 años y aún así no es garantía de que les den la ciudadanía. Pueden quedarse de manera regular, con visa de trabajo siempre que tengan un contrato laboral. Pueden aplicar a una residencia temporal en Malta, pero no es muy fácil, de hecho es casi imposible solicitar la ciudadanía de Malta.
Por lo que al final, si el deseo de ustedes al cabo de todo este proceso migratorio es la obtención de una ciudadanía europea, Portugal se lleva las de ganar. Portugal es el país indicado, porque Malta no es muy fácil, como les digo, obtener la ciudadanía. Sí se pueden quedar todo el tiempo que quieran, habiendo obtenido la residencia permanente, se pueden quedar ya 10, 15, 20 años, pero nunca van a poder tener el pasaporte maltés. No digo nunca, es muy difícil. No es que es imposible, pero casi. Así que tengan estas cosas en cuenta a la hora de decidir o Portugal o Malta para emigrar. Como ven, estas son las grandes diferencias entre los dos países más fáciles para emigrar sin ciudadanía. Me parecía muy importante hacerles este video, contarles cuáles son las diferencias bien marcadas para que ustedes puedan tomar la decisión de emigrar a uno o a otro con conciencia, conociendo todos los aspectos de ambos países. Así que este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, denle like si les gustó, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, pueden dejarme sus comentarios a ver si tuvieron la oportunidad de estar en Malta o en Portugal, qué les pareció, a qué país desean emigrar, déjenmelo en los comentarios y ahora sí, nos vemos en el próximo video.